¿Qué tal? Muy buenos días. Sábado 30 de enero y la vida sigue corriendo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. La semana pasada vimos la primera parte de este tema, sentido de misión en cristiano, que es vivir con sentido, qué significa, en qué consiste y yo qué, ¿no? Y yo quién soy y cómo esto me puede llenar de confianza para realmente vivir vida con sentido. Ahora vamos a ver la parte 2, sentido de misión 2, charla número 34. La pregunta es, ¿ok? ¿Cómo? Esa es la segunda pregunta. La charla anterior, a modo de recapitulación, pues hablábamos de la convicción, tener la convicción de esa primacía, de esa urgencia de hablar del mensaje de Cristo, qué es lo que nos ofrece la salvación, qué es lo que realmente nos hace ir derechos a nuestra misión, vivir con esa meta clara, de manera que al lograr identificarnos con esa misión, mi identidad se identifique con esa misión, entonces vivamos contentos, alegres, felices, incluso a pesar del sufrimiento. ¿Cuál es nuestra misión? Pues en definitiva, o en cristiano, es llevar su amor y su mensaje de salvación a todos los hombres, a todos los que tenga de entrada, pues yo cerca de mí. Entonces, en este video te voy a mostrar algunos videos, algunos testimonios. Espero no alargarme, si me alargo pues ni modo. Disfrútalo, velo a partes. Puede haber alguna idea muy interesante, recomiendo que te saques tu libretita y que me dejes en los comentarios pues, por cualquier duda que te surja o comentario que quieras compartirnos. Asimismo, bueno, si te gusta el video, pues lo puedes compartir, por favor, por supuesto, y no dejes de suscribirte al canal, de manera que te lleguen las notificaciones cuando suba alguna charla de este estilo o de otro, y compártelo para que también pues este mensaje pues llegue más lejos. Bien, entonces, ¿qué movía a los primeros cristianos a hablar del Señor incluso durante la persecución? Esta es una alerta roja de la que quiero que participemos todas aquí las presentes y nuestras familias y nuestros amigos y todos los demás, ¿no? San Lucas en el Evangelio, bueno, hemos estado hablando de los pasajes del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos empezaron a vivir esas enseñanzas de Cristo y a transmitirlas. Entonces, San Lucas, desde luego que va describiendo durante el transcurso de su Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, cómo después de Pentecostés, por ejemplo, todos los días los primeros cristianos iban al templo con un mismo espíritu. Esto es muy bonito, con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Esta es una cita de Hechos de los Apóstoles, de los primeros capítulos, el segundo, pero es muy bonito ver la familia, la comunidad cristiana, cómo acudían al templo con un mismo espíritu, con un mismo corazón, comulgaban, comían el mismo pan, estaban felices, contentos, y unos y otros participaban de los bienes y del cariño de las otras, ¿no? De las otras personas, lo cual favorecía que la iglesia creciera, ¿no? Aquí dice, ¿no? El Señor incorporaba a los que habían de salvarse, porque sabemos que por la iglesia nos salvamos. Pero con todo y esto, y esto es una novela rosa,
pero pronto llegaron las contradicciones, ¿no? Encarcelaron a Juan y a Pedro. La semana pasada les mostré una foto de San Pablo en la cárcel, escribiendo cartas. Vino el martirio de San Esteban, si se acuerdan, ¿no? Que lo apedrearon, y Paulo, mi tocayo, mi patrono, bueno, Saulo, que luego, una vez converso, le puso Jesús Pablo, o Paulo, estaba ahí presente en ese martirio. Y después cómo vino la persecución abierta. Y San Pablo fue uno de esos primeros, ¿no? Que con todo y todo dijo, en el nombre de Dios, vamos a defenderlo y vamos a matar a todos los cristianos, a todos los que se dejen, porque van contra la ley. Y efectivamente en su momento se entiende que fuera así, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, ¿qué movía a los primeros cristianos a hablar del Señor, incluso durante la persecución? Y yo creo que hay persecución hasta nuestros días, ¿no? Hay una, o podemos darnos cuenta, ¿no? De ese contexto, de ese marco en el que San Lucas narra algo que es sorprendente, porque mientras ellos iban huyendo, no dejaron de anunciar el mensaje de Cristo, ¿no? No dejaron de anunciar. Y así los iban persiguiendo, las personas, los primeros cristianos, iban escabulléndose por allí, pero por donde pasaban, predicaban el Evangelio, lo cual favoreció la transmisión del Evangelio. Pero sí nos llama la atención cómo incluso durante la persecución, cómo ellos seguían hablando de Dios. Pues bueno, esto no fue solamente en el siglo I, sino que ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Todavía hay persecuciones, todavía hay martirios, todavía pues hay guerra contra los cristianos, contra la iglesia, y esto pues es una llamada a nosotros para ser más fuertes, para ser más audaces, para ser más tenaces, para acudir más a Dios y pedirle ayuda, y pensar la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué movía a aquellos primeros fieles para seguir hablando, incluso corriendo huyendo de las espadas, ¿no? Les mueve precisamente la alegría que han encontrado y que les llena el corazón. Es muy bonito ver cómo cuando las personas van reconociendo el mensaje de salvación a través del testimonio de otras personas, realmente se conmueven, piensan, reflexionan, interiorizan y se convierten y cambian y mejoran. Y eso seguramente nos pasó a ti y a mí y pues sirve, ¿no? Pero nosotros ahora nos toca hacer ese ejemplo. ¿Por qué? Porque nos llena el alma, nos llena el corazón ese mensaje de salvación. Oye, que te digan a ti, tú estás salvada si cumples los mandamientos, si vives la caridad, si vives la fraternidad, no te preocupes, la vida es muy corta, aunque tengas 100 años, aunque te mueras de 100 años, comparado a eso, contra toda la eternidad, es que da igual, 100 años o 50 u 80 o los que quieras, los que vayas a vivir, los que Dios tenga pensado para ti, pues es que da igual y prefiero sufrir un poquito en esta tierra, un poquito o un mucho, según lo que nos toque, pero al final siempre es poquito, comparado con la alegría que voy a recibir al final. Al final de nuestra gráfica del punto de inflexión, esa felicidad, esa santidad, ese éxito, vale la pena porque es para siempre, ¿no? Lo que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, anuncian esta palabra de Dios, este evangelio, esta buena nueva, dice San Juan, para que nuestra alegría sea completa, porque realmente el transmitirlo completa también nuestra felicidad, el hecho de pensar en los demás completa nuestra felicidad. Voy a hacer un paréntesis cultural, estoy volviendo a leer por segunda vez
el libro que ya les había recomendado, Mujeres Brújula en un bosque de retos, de Isabel Sánchez. Lo escucho en el camino del trabajo a la casa. Y ayer también por casualidad completé una conferencia que está en YouTube de ella, donde habla de una nueva cultura que es del cuidado, ¿no? De la solidaridad, del cuidado con las demás personas, que ahorita lo que se ve es, pues, úsese y tírese, pero no solamente las cosas desechables, sino también las personas, quienes presentan alguna discapacidad o alguna disfunción, úsese y tírese, pues esa no es la idea, ¿no? que los cristianos procuramos, sino que es la del cuidado. La persona realmente es importante, es un hijo de Dios, una hija de Dios, que merece todo para seguir adelante. Entonces, cierro el paréntesis cultural para que nuestra alegría esté completa, ¿no? La idea es esa. El amor que se ha cruzado en el camino de los primeros cristianos llena el alma tanto que deben compartirlo. Ya habíamos dicho también que la alegría es contagiosa, la alegría se difunde, la alegría se comparte, como dice el Principito, ¿no? Si no, la verdadera felicidad es aquella que es compartida, algo así dice en el libro del Principito. Pues eso es lo que estamos llamados a vivir hoy, ahora, tú y yo. Bien, pues ahora vamos a ver, ojalá que el internet me lo permita, porque ahora sí que le metí varios videos, ver el testimonio de esta mujer que se llama, es la hermana Guadalupe. Ahorita ahí se va a presentar, así que pues mejor la dejo hablar. Entonces, vamos a escuchar esto, ¿sale? Pantalla grande. Hermana, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Aleteia y el Observador. Gracias a ustedes. Hermana, ¿cuál es su nombre y de dónde es usted? Me llamo María de Guadalupe. Soy argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina, una congregación misionera. Bueno, yo estuve unos años en Belén, ahí estudié la lengua árabe junto a las otras hermanas. Después pasé a Egipto, ¿no? Allí estuve 12 años en Egipto. Y 12 años de mucho trabajo, intenso trabajo apostólico, incluso me tocó el cargo de provincial, estuve viajando mucho, ¿no? Y, en Túnez, en Jordania, bueno, Siria, Irak, el mismo Israel, Palestina, bueno, Egipto, ahí se desarrolló mucho la misión. Es decir, realmente mucha actividad, una misión intensa, hermosísimos años de misión. Luego de esos 12 años, y cuando terminé mi cargo, realmente estaba cansada e incluso hasta se había resentido mi salud. Es por eso que mis superiores me ofrecen que yo elija un lugar tranquilo para ir a descansar un par de años. Es así que yo elegí Siria, lo elegí yo. Pero siempre lo cuento para que, primero para que se entienda lo que era Siria antes, ¿no? Como para elegirlo como un lugar para descansar. En segundo lugar, para que se vea como Dios nos lleva por caminos que uno no espera. Y bueno, yo iba a Siria buscando descanso y fueron poquitos meses que más y se desató esta guerra y persecución terrible que dura hasta el día de hoy. Y he vivido estos años feliz. Ciertamente no encontré lo que iba a buscar, que era descanso. Pero Dios sabía que no era eso lo que yo necesitaba en esos años y que quería otra cosa, ¿no? Por eso yo personalmente lo considero un privilegio, una gracia de Dios. ¿Cómo es vivir en esa zona de guerra con el miedo tal vez de ser martirizada, violada, o secuestrada, decapitada? ¿Cómo se vive, hermano? Bueno, yo creo que hay una sola manera de vivirla y es
vivirla bien, digo, para vivirla bien. La única manera es por gracia de Dios. Yo no le encuentro otra explicación. O sea, humanamente hablando, eso es para enloquecer, es para enfermarse al menos. O sea, es para la situación que vivimos en Alepo, es de bombardeo permanente. Yo no recuerdo un solo día en 4 años, ni uno solo, en silencio. Bombardeos, ataques, tiroteos, cañonazos permanentes de día y de noche, riesgo en toda la ciudad. Balas que entran por la ventana todos los días, muertos entre los nuestros, heridos. ¿Puede dormir, hermana? Cuando esto empezó en el 2011, yo recuerdo que fue de un día para el otro, empezaron los tiros y los aviones y pasaban los tanques, ¿no? Nos agarró muy de sorpresa. Y las primeras 2 semanas hubo toque de queda, estuvimos encerrados, era muy difícil dormir, había mucho miedo, no se sabía qué pasaba, qué iba a pasar, si el ejército iba a lograr, ¿no?, detener a los terroristas. Pero claro, las 2 semanas se hicieron meses y se hicieron años. Entonces, lamentablemente, porque no suena bien decirlo, pero uno se acostumbra y la gente se ha acostumbrado. Y bueno, es así que podemos dormir, uno no puede pasar 4 años sin dormir. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado y ya por la experiencia, digo, cómo uno se acostumbra a distinguir los ruidos, las armas, los distintos tipos de explosiones, ¿no? Porque aunque es permanente, uno más o menos ya calcula la distancia, ¿no? Dice, bueno, más o menos, no están por esta cuadra, están más allá, ¿no? Hay tipos de armas que, bueno, sí, son de mayor alcance, pues sobre todo cuando tienen esquirlas, ¿no? Entonces ese tipo de explosiones que ya las conocemos, bueno, sí, ahí aunque sea 2, 3 cuadras hay que esconderse detrás de algo sólido por el problema de las esquirlas, ¿no? Pero en la ciudad hay francotiradores, por ejemplo, y bueno, uno ya sabe, va caminando, ya sabe que esta calle, ya conocemos las calles, que hay francotirador, y bueno, nos preparamos en grupo, 1, 2, 3, y cruzamos la calle corriendo lo más rápido posible para no darle tiempo al francotirador y de a varios para ayudarnos, ¿no? En el caso que le den a alguno, lo pueda tirar, lo pueda socorrer, pero esa es la vida de todos los días. Cuando uno ve que, por ejemplo, tuvimos una de las cosas más cercanas, cayeron 3 misiles apenas a 50 metros del obispado donde vivimos, 50 metros, cayeron 3 misiles, hubo más de 400 muertos, entre los nuestros, heridos, una cosa horrible. La catedral quedó muy dañada, no pudimos usarla por varios meses. Desde ese mismo día se duplicó el número de gente en la misa diaria, desde ese mismo día. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto, digamos? Y es que ellos sufren más, rezan más, los persiguen, son más fuertes. ¿La hermana Guadalupe alguna vez ha tenido por su mente o le ha cruzado por su mente el martirio? Bueno, sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Yo creo que es parte de la opción, de la elección que hemos hecho de seguir este llamado de Dios a la vida misionera, ¿no? Cuando yo pregunté a mis padres, porque nuestros superiores apenas comenzó la guerra nos ofrecieron cambiar de misión si queríamos, que no estábamos obligados, como cambió tanto la situación. Queríamos quedarnos, realmente queríamos quedarnos. Pero necesitábamos también el apoyo de nuestras familias. Cuando llamé a mis padres, les dije, bueno, ya sabían cómo estaba la situación, ellos, pero me quiero quedar. ¿Ustedes qué dicen? Mis padres me dijeron, lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesiten. Tenés que quedarte ahí, si no, no te podés llamar misionera, me dijo. Aun cuando eso signifique dar la vida. ¿Y por qué es así? Porque si vamos a ser misioneros, pero bueno, cuando ya empiece a doler un poco, o empiece a ajustar un poco, no, que ya cueste, no, hasta ahí nomás, ¿no? Y es por eso que, bueno, uno lo considera ciertamente como una posibilidad, que Dios nos dé la gracia de mantenernos firmes si llega ese momento. Hermana, ¿qué necesitan los cristianos en Siria? Bueno, los cristianos están pasando carencias de todo tipo, ¿no? La persecución es terrible y van dejando sus casas, abandonando sus pueblos, su propia tierra. Están pasando necesidades extremas. En Alepo mismo es tanta la cantidad de refugiados, de gente que ha ocupado las escuelas, las universidades, conventos, iglesias, mezquitas. La gente durmiendo en la calle, tenemos temperaturas bajo cero.
Normalmente en invierno, en esas semanas de mucho frío, mueren niños de frío, solo por el frío. Y es por hablar de un ejemplo, ¿no? Pero no tenemos electricidad. La electricidad viene 2 horas por día cuando llega. Agua una vez por semana, apenas unas horas. Y Alepo sufrió, sobre todo al principio, 1 año y medio casi de asedio. Fue sitiada la ciudad, con lo cual se cerraron todas las rutas de acceso a la ciudad y estuvo sin insumos. Una ciudad de 5 millones de habitantes. Se acabó la comida, obviamente. Entonces, bueno, arroz, enlatados, fideos. La cantidad de gente que ha perdido sus casas, sin hablar de la persecución misma, ¿no? Las decapitaciones, los secuestros. Tenemos muchísimos testimonios de cristianos, incluso de nuestra parroquia, que han sido secuestrados, obligados con ametralladora aquí a renegar de Jesucristo, ¿no? De su fe. Y aún así, cuando ellos están necesitando tanto, que podrían hacer una lista así, ¿no? De cosas que necesitan, cuando uno sale de allá, ellos dicen: pídanle al mundo que rece. Es eso lo que piden. Pídanle al mundo que rece. Lamentablemente esto está pasando desde hace años y el mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. O sea, tiene que salir la foto de un niño para que la gente empiece a decir: hay guerra, ¿por qué? ¿De dónde sale? Estamos en el siglo XXI. Que mandamos un mensajito de WhatsApp aquí y llega a la China en un segundo. Y puede ser que el mundo no sepa lo que está pasando. Entonces, por eso yo creo que es tan importante difundir esto, que se conozca, porque además más gente reza, más gente puede ayudar, más gente puede colaborar, cada uno en los medios que tenga, obviamente, eso queda a cada uno en el lugar incluso que ocupe, en el cargo que tenga, porque en esto obviamente tenemos distintos grados de responsabilidad en este conflicto, ¿no? Y en esta guerra, y entonces están quienes son los grandes responsables, a quienes ciertamente se les pedirá cuenta de esto, ¿no? Bien, pues este testimonio pues es como para darnos cuenta que todavía hoy ahora pues tenemos pues estas complicaciones, ¿no? Estas necesidades. A ver, espérenme tantito. Siguiente, diapositiva, siguiente, 4. Y que realmente pues la gente sí nos necesita. ¿Y qué nos pide? Que recemos. Que recemos. Pues un camino, esa respuesta al cómo voy a vivir mi sentido de misión, pues verdaderamente pienso que aquí, para la gente que está aquí, que nos ve, que nos oye, que nos juntamos, que platicamos, pues es la vía de la amistad. Yo me emocioné, recordé fotos de hace poquitos años y dije, qué padre mis amigas, ¿no? Y actividades recreativas y actividades de todo tipo en México y la mayoría en Roma. En fin, nada, con la idea de darnos cuenta que la amistad es un camino súper básico, humano, principal, principiante, para transmitir la fe, ¿no? Para transmitir la alegría del mensaje de Cristo a la gente. Bien, pues en los Hechos de los Apóstoles también leemos esto, ¿no? Había chipriotas
y cirenenses que cuando entraron en Antioquía llamaron a los griegos y no importa, anunciándoles el Evangelio de Jesús. La hermana Guadalupe, en este testimonio que acabamos de ver, al final, cuando está en Egipto, muestra un tatuaje que tiene en la muñeca con una cruz, porque los cristianos en Egipto son minoría. Entonces, cuando se suben al camión y se toman del tubo, pues la gente alcanza a ver en su muñeca la cruz, ¿no?, de que son cristianos. Es una costumbre que desde que son bautizados así lo usan y los tatúan los monjes. Entonces, claro, estas religiosas cuando fueron a Egipto a vivir, pues también se tatuaron para estar en sintonía con las costumbres del país, cosa que está muy bien. Pero cuando están en el camión y se van viendo la cruz, dice, wow, tú eres cristiano, tú también eres cristiano, tú también eres cristiano, somos 4, en todo el autobús somos 4 cristianos, wow. Y ya se sienten fortalecidos porque se sienten parte de una misma familia, que yo creo que también esto es la amistad, ¿no? Los cristianos pues no es que se movieran en círculos especiales, ni esperaban llegar a lugares idóneos, mejores condiciones para anunciar la vida y la libertad, ¿no?, que habían recibido por parte de Cristo, sino que donde estaban, como estaban, con quienes estaban, compartían esa fe con naturalidad en el ambiente en el que se movían esas personas, porque Dios nos pone y los puso en determinado ambiente, con determinadas personas, en determinadas circunstancias, para que allí, esas personas pudieran hablar de ese mensaje, ¿no? Pues entonces ese es el camino. Como Felipe cuando va de camino a no sé qué lugar y se encuentra un etíope, nada que ver, otra cultura, otro país, otro todo, pues se le acerca, ¿no?, para explicarle las escrituras, en fin. Pues el amor de Dios que llena ese corazón también les lleva a preocuparse por todas esas personas, compartiendo con ellas aquel tesoro que nos hace grandes y que se puede hacer, que de hecho que nos hace a nosotros más buenos y felices. La vía de la amistad es el camino más natural para hablar de las cosas que uno tiene en su corazón, ¿no?, que uno tiene en su corazón y que son buenas y se comparten proyectos. Pues si nosotros somos personas enamoradas de Dios, que sabemos qué queremos, que sabemos de qué hablamos, pues tenemos que compartir lo que vivimos, ¿no? Más aún, lo que vamos a querer es acercarnos a más y más gente para compartir con ellos pues esa vida nueva que el Señor nos da, ¿no?, como la hermana Guadalupe. De este modo, pues podemos decir cómo la mano del Señor efectivamente está con nosotros, y así como en los primeros tiempos, dicen las Sagradas Escrituras, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y pues esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, ahorita que se está procurando dejar a Dios de lado en todos los ambientes, por el hedonismo, por el relativismo, por el subjetivismo, por la pues en fin, lo que quiero decir es por la cantidad de información que tenemos, infoxicación, no sé si es así, pero es la idea, ¿no? Todo nos lleva al bienestar, pero si vemos algo de sufrimiento o algo de dolor, pues no. La estructura, fíjense, la iglesia iba creciendo con la palabra a modo de ejemplo, así, ¿no?, poco a poco. Y al final llegó la estructura y al final llegó la organización. Desde luego la iglesia fue desde el principio, cuando Jesucristo la fundó y todavía no había ni media organización. Pero poco a poco pues sí se necesita, ¿no? Lo mismo vemos en el Opus Dei y, por ejemplo, hay un testimonio escrito
sobre la primera residencia del Opus Dei, ¿no? Que dice, sí, los de Luchana 33, era el nombre del domicilio, el nombre, sí, eran amigos unidos por el mismo espíritu cristiano que transmitía el Padre. La semana pasada les puse una foto de San José María recién pasando los Pirineos y todos flacos con sus amigos, ¿no? Los primeros miembros del Opus Dei. Que esa gente fue encontrando ese ambiente en torno a José María porque pues estaba junto a Dios, ¿no? Porque lo que San José María quería transmitir era a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Y dice, de hecho, si al piso de Luchana se acudía por invitación, en cambio se permanecía por amistad. Qué bonito es la amistad, y pongo esta fotografía porque al no aparecer tampoco ninguna nada, más que dos manos de dos personas diferentes, pues apuntan a un mismo proyecto, apuntan a un mismo fin, van por el camino, pues con ese apoyo mutuo, ¿no? Con esa ayuda mutua, que eso es la amistad. Existe el riesgo de que confiemos más muchas veces como en las actividades que hay por allí, más que en la labor que cada uno puede transmitir de persona a persona, de amigo a amigo, ¿no? Esto es parte pues de la espiritualidad del Opus Dei, que es transmitir el Evangelio de persona a persona, pero de amigo a amigo, ¿no? La amistad es apostolado, el apostolado es amistad, es igual, porque es la base humana en la que se comparten proyectos comunes, el bien para el otro, el bien del otro para el uno, y así esto pues tiene fundamento evangélico, ¿no? Es natural que así sea, ¿no? Por lo tanto, en la amistad podemos decir, la amistad y la caridad forman una sola cosa, es ese calor, esa luz divina que enciende el corazón, ¿no? Que da calor. Pues con la diapositiva anterior, pues es que nos vemos pues todas felices y contentas compartiendo lo que tú quieras, pero detrás de estas fotos pues hay historias, hay quizá fracasos, hay trabajos, hay esfuerzo, hay lágrimas, hay alegrías también, pues así, ¿no? Detrás de lo que se ve. Esta es una foto así que hice un recorte de Facebook, pero pues increíble, ¿no? Pues la amistad es amor, y para un hijo de Dios es auténtica caridad. La amistad es auténtica caridad. Y la caridad, acuérdense que es la virtud por excelencia. La virtud que no va a morir después de la muerte nuestra. La caridad es la única virtud que permanece en la eternidad. ¿Por qué? Porque justo estamos para amar y por amor, ¿no? Entonces, aquí yo lo que quiero ponerte es una frase de Monseñor Ocaris, del prelado del Opus Dei, el padre, para los amigos, que dice así: la amistad misma es apostolado. La amistad misma es un diálogo en el que damos y recibimos luz. Qué bonito, ¿no? En el que surgen proyectos, en el que, en un mutuo abrirse horizontes, en el que nos alegramos por lo bueno y nos apoyamos en lo difícil, en el que lo pasamos bien porque Dios nos quiere contentos. Y qué bonito. Esa es una frase muy bonita porque resume de alguna manera los frutos de la amistad, ¿no? Recibimos luz y damos luz, surgen proyectos, iniciativas, aportamos al mundo, aportamos a esa persona, aportamos a más gente, a la sociedad, solo por el hecho de tener buenos amigos, pues es la idea, ¿no? Entonces, no está mal que nos preguntemos hoy, tú y yo, ¿cómo cuido a mis amigos o a mis amigas? ¿Comparto con ellos la alegría que procede de saber lo mucho que le importa a Dios? ¿Lo comparto? O sea, si yo me siento amada por Dios y el bien es difusivo, pues lo que me va a venir es, amiga del alma, te cuento que me siento bendecida porque tal cosa y tal otra, ¿no? No sé, como te guste decir esas buenas noticias o esas penas cara a Dios, ¿no?
Y por otra parte, otra pregunta que nos podemos hacer es si procuramos llegar a más gente, a personas que quizá nunca han conocido a un creyente, para acercarles al amor de Dios. Y podemos decir, pero en México nada. En México hay que hacer mucho apostolado, porque la gente está perdiendo cultura cristiana, está perdiendo fundamentos. Por todos lados hay bombardeo, como ya les dije, de ideologías que no son cristianas y que nos están quitando a Dios sutilmente, poco a poco, lentamente, ¿no? También ayer en la conferencia que escuché de Isabel Sánchez, decía que ahorita estamos viviendo una vida del instante, en lugar de tomar en cuenta las historias. Esto que te digo yo con estas imágenes, pues es que detrás de cada persona hay una historia, y esa historia nos ha conducido a este presente, pero este presente compartido nos puede llevar a un futuro maravilloso, a un futuro grande y precioso, ¿no? Entonces, pues hay que hacernos estas preguntas y hay que sacar algún propósito. Bien, hasta ahí. Siguiente. Video. Pero yo creo que hay un elemento que a nosotros nos ha ayudado, y es todo el ámbito de la amistad. Es que el amor conyugal es una suerte de amistad permanente, una amistad muy especial, de compartir hobbies, intereses, la cultura, o ver una película entretenida, se goza. En cambio, él venía de una familia de música y yo venía de una familia de lectores y pintores. Él no sabía, no leía y tampoco pintaba. Entonces, tal vez me atrajo él eso. Él me empezó a mostrar la música. Muy notable. Yo le empecé a mostrar la pintura. ¿Tú te recuerdas lo que nos dijo esto de los dos árboles? Claro, que creciéramos juntos, pero que no nos diéramos sombra. Y que la vida en el matrimonio era una lucha por quién daba más. El cultivar esa gratuidad en nuestra relación, fija que se agradece la comida rica que el otro prepara. Te digo, bueno, Lucho cocina y yo pongo la mesa. A mí me encanta decorar la casa, ordenar, ¿me entiendes? Crecer en ser amigos. Creo que tal vez por ahí puede ir una clave. Igual esto es una lucha diaria, ¿verdad? De mantener y de cuidar esto como una planta. También teníamos mucho ese concepto de las plantas, a las que yo le tengo especial amor, a las flores, de cuidarlas. Entonces cuidar el matrimonio como una planta, porque igual la convivencia diaria puede desgastar el amor. Per risolvere i loro problemi di relazione, l'uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più, volersi bene di più. Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con queste basi umane sostenute dalla grazia di Dio è possibile progettare l'unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Bien, pues ese fue un video de pues esta pareja de matrimonios, y ahora les voy a presentar otro video, pero de la amistad, pero más de gente más joven, o que no tiene al menos, digo, que no se habla del matrimonio, sino de
de universitarias, una edad joven como las presentes que me escuchan. Entonces lo pongo para que pongan atención. ¡Ah! Aquí está. La fe para mí significa mucho, por más que suene solo una palabra, es el centro de mi vida. Es un regalo de Dios y lo tenés que pedir, por eso es que trato de pedirlo todos los días. Con una amiga haces de todo, ¿no? Desde matarte de risa saliendo hasta llamarla a las 3 de la mañana porque tenés un problema. Compartís todo, o sea, todo lo que soy y me aceptan también por lo que soy y como soy. Aprendo un montón de cada una de mis amigas, distintas cosas, según cómo sean ellas, ¿no? De alguna aprenderé a ser puntual, de otra a ser generosa. Tener un amigo no es un conocido, no, tener un amigo es alguien con el que hablas, o sea, alguien que compartís cosas íntimas, es decirle lo que pensás, ¿no? Sin ninguna traba. O sea, no todas mis amigas están cerca de Dios, no todas mis amigas creen en Dios. Y cuando están tristes no sabes cómo decirles, ¿no? O sea, cómo explicarle por qué no hay que estar triste en realidad. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see. Canto desde que soy muy chica, me encanta cantar y lo que más me gusta de cantar es que saco lo que tengo adentro mío, ¿no? Y que el resto me entienda, me encanta. Y algo similar pasa con mis amigas y con Dios. A Dios lo tengo tan adentro mío que lo primero que me sale es transmitirlo. Cuando tengo la oportunidad, le hablo de Dios a mis amigas. Obviamente siempre respetando su libertad, porque tampoco es sofocarlas. Transmitirle a mis amigas lo que es Dios siempre cuesta. Yo soy encima bastante tímida para esas cosas y bueno, entonces lo que hago es primero rezarlo con Dios, después hacer pequeños sacrificios para pedirle a Dios por ellas y después hablar con ellas. Que una amiga tuya se acerque a Dios es una alegría muy grande, muy grande. Okay. Bien, pues esto, ¿no? El tema de la amistad, pues es muy importante. Creo que aquí, o sea, habría que tomar en cuenta, voy a dejar esta pantalla así, que sí que nos debe de importar hacer apostolado, ¿no? Que sí que nos debe de importar, por cierto, necesito esto. Hacer apostolado, hablar de Dios, y esto es un motivo también de personal alegría. Como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizara, o sea, nos comen pues esas hambres, ¿no? De hacer apostolado, y estas palabras de San Pablo, ay de mí si no evangelizara, pues es como un reclamo continuo para la conciencia personal, ¿no? De decir, pues es que sí es mi deber, porque la gente puede ser mucho más feliz de lo que es ahora
Y además, pues, si tenemos la conciencia de haber sido llamadas por Dios para justo ser santos y hacer apostolado, pues es que es un deber nuestro esto, ¿no? Luego, si lo hacemos por propia iniciativa, tendría recompensa, pero si lo hacemos por mandato, como dice San Pablo, pues cumples una misión encomendada. Y lo que queremos es cumplir una misión encomendada, no hacer las cosas por obligación, ni tampoco porque yo soy lo máximo, ¿no? Que sería lo que es por propia iniciativa, sino, digo, sí hay que tener iniciativa y hay que hacer planes y hay que ser líderes en nuestras amistades, pero no es de que porque yo soy lo máximo y porque yo me siento la que se sabe estas cosas y porque no, sino porque tenemos el deber que hacerlo con humildad, ¿no? Para poder hablar a la gente de ese mensaje que le va a dar paz, que le va a dar serenidad, que le va a dar tranquilidad, que le va a dar sosiego en las dificultades, ¿no? Hay que sabernos llamadas así, ¿no? Por Dios. Bien, pues podemos ver en San Pablo cómo también se consumía en su interior al ver la ciudad, por ejemplo, llena de ídolos cuando va a Atenas, ¿no? Y nosotros podemos preguntarnos, y yo tengo esas ansias de llevar a Cristo todas las almas, de salir de mí, de hacer algo bueno por la gente que necesita algo bueno, me consumo en mi interior por esto, pues ojalá, ¿no? Ojalá que sí, y que nos dé luces para ver cómo sí podemos hacer algo, ¿no? Cooperar con nuestro granito de arena, contribuir con espontaneidad, con iniciativa, en la cultura de nuestro tiempo que quizá le está haciendo falta ya, ¿no? Bien, pues entonces lo que tenemos que hacer ahorita nosotros como jóvenes, porque aquí todos tenemos el corazón joven y somos jóvenes, pues es tratar de incidir, ¿no? En la sociedad, en nuestra sociedad, en nuestra gente. Entonces eran Roma y Atenas, pero hoy, ¿cuáles son esos lugares de influencia, ¿no? Donde yo puedo participar, donde yo puedo aportar algo? ¿Qué hay que podemos decir? Aquí se respira el buen olor de Cristo, ¿no? Hay en esos cristianos ese aroma de santidad, esa alegría, esa serenidad. Eso se siente, se transmite, ¿no? Y luego, pues recordarles el testimonio, por ejemplo, de los de Siria, ¿no? Que están en persecución continua y en guerra continua, y lo único que piden es que recemos, a citar todo lo demás. Pues, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo puedo sacrificarme tantito más, ¿no? A lo mejor voy a sacrificar mi comodidad, a lo mejor voy a sacrificar mi domingo en la tarde, a lo mejor voy a sacrificar mi sábado en la tarde. Esos días que tengo espacios de tiempo libre, pues decir, pues no importa, voy a hacer esta llamada, le voy a hablar a fulana de tal, a mi amiga cual, a sultanita, a menganito, a mi compañero de trabajo, porque quién sabe qué, porque va a ser su cumpleaños, no sé, ¿no? Pues bueno, eso, ¿no? Ahorita además con las tecnologías, pues es mucho más fácil. Pues hay que pensar, ¿no? Que además queremos una visión más justa y solidaria, ¿no? Como mencionaba yo de la conferencia de Isabel Sánchez, ¿no? Más justa y solidaria. Y allí está nuestra aportación al mundo. No sé por qué no se le quita la barra a la pantalla esta, pero bueno, da igual. Entonces, pues pensando que todo esto pues forma parte de nuestra misión, pues podemos ver así, ¿no? Que en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, incluso en la mesa de trabajo, que es donde se están estas fotografías, pues allí está nuestra misión de contribuir al mundo entero. Entonces, somos llamados desde dentro, a modo de fermento, a la santificación del mundo, mediante el ejercicio de nuestras propias tareas
guiados por el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Esta llamada pues es común a todos los fieles y laicos especialmente, pues se concreta de manera particular, pues cada quien, ¿no? Se va a concretar de manera particular y cada quien lo tiene que descubrir. Yo en el Opus Dei, ¿no? Yo en el Opus Dei como numeraria. Bien, pues San José María describía la vocación de sus hijos y de sus hijas como esa inyección intravenosa en el torrente circulatorio, no de la sangre, sino de la sociedad, ¿no? Pues ahí va. Dice, los veía preocupados de llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas. Esto lo hemos escuchado, yo pienso que en la charla sobre qué es el Opus Dei del pasado 28 de noviembre, vimos un video muy bueno sobre el resumen, ¿no?, del Opus Dei, pero entonces dice, en la fábrica, al laboratorio, al trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades y a los senderos de la montaña, poniéndole con su trabajo en la cumbre de todas las actividades de la tierra. Esa es la misión o el carisma del Opus Dei. En medio de la vida ordinaria, hablar de Cristo, hacer apostolado. Pues con ese deseo vivo de mantener ese rasgo constitutivo del Opus Dei, pues el padre nos animaba, el padre actual, o sea, don Fernando Caris, nos animaba a promover en todos esa gran ilusión profesional, ¿no? Y yo creo que hay un video más adelante, y si no, pues lo digo, a los que todavía son estudiantes y han de albergar grandes deseos de construir la sociedad, allí tienes un campo muy importante. Y a los que ejercen una profesión también. Y a los que están casados, casados. Conviene que con rectitud de intención todos fomentemos esa santa ambición de llegar lejos y de dejar huella. O sea, no nos podemos plantear pues ser mediocres en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro quehacer ordinario. No podemos ser mediocres. Tenemos que llegar lejos y dejar huella. También lo decía Isabel Sánchez, se me hace que les voy a dejar de tarea ver esa conferencia. E incluso ojalá puedan comprar ese libro y leerlo porque vale la pena, ¿no? Pero ambición de llegar lejos y de dejar huella. ¿Cuál va a ser mi aportación al mundo? Al mundo, o a ti otra, o a mis amigas, o a mi familia. ¿Cuál es mi aportación? No se trata de estar en la última moda, no se trata de ser originales necesariamente, pero sí de tomar conciencia, ¿no? Para que podamos estar al día en las cosas del mundo, comprender el mundo moderno, cuáles son sus faltas. Esto también lo cuenta Isabel Sánchez y yo creo que por eso escribe este libro, ¿no? Porque los retos, en un bosque de retos, o sea, los retos de hoy para la mujer, para el hombre, son complementarse, no dividirse, como el machismo y el feminismo, como los podemos entender, no, sino necesitamos un feminismo, como decían en la conferencia, sinérgico, de manera que busquemos la complementariedad entre el hombre y la mujer. Y entendiendo las cosas del mundo, sus problemas, todo, podamos aportar al mundo pues algo más grande, ¿no? Es una hermosa tarea que nos hace salir de nuestro pequeño mundo, de mi rincón, hoy ahora, y decir, pues venga, voy a ir a un asilo, voy a ir al hospital civil, voy a ir a las periferias de la ciudad a ver qué puedo hacer. Ya veremos, ¿no? Ya iremos más allá. Pero bueno, no nos podemos dejar, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? No podemos ser jóvenes de sofá. Tenemos que salir a la calle, tenemos que enliarnos, pues a eso, ¿no? A eso vamos. Bien, pues entonces hay que ser disponibles, tener esa disponibilidad para llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo, el mensaje de salvación. Y tenemos, para hacer esa gran tarea, tenemos que movernos ya y con cierta urgencia, ¿no? Bueno, y también contar, ¿no? Que la Iglesia o las labores apostólicas o los trabajos de apostolado siempre
tienen necesidades materiales y económicas, ¿no? A lo mejor yo no puedo con mi tiempo darme algo, pero puedo aportar alguna cantidad para que los demás vivan un poquito mejor. Pues eso, ¿no? En el Opus Dei así nos pasa. Me acuerdo, bueno, yo no porque lo haya vivido, sino porque lo leí, ¿no? Que cuando San José María se fue a vivir a Roma a hacer unos trámites, regresó a Madrid, donde estaba residiendo en esa época, y le dijo, prepárate, a uno de sus amigos, prepárate 600.000 pesetas porque nos tenemos que ir a Roma. Y a pesar de los apuros económicos que entonces había, tenemos que ir a Roma. Y claro, se quedan en Madrid, también se van a Roma, y luego a Valencia, y luego a Francia, y luego no sé dónde, y luego no sé qué, y luego estamos en México, y en fin, como hablamos la semana pasada, las labores apostólicas todas implican gastos, ¿no? Nuestra amiga, la hermana María Guadalupe, que acabamos de leer, pues está en Siria, estuvo en Egipto, estuvo en Túnez, estuvo no sé dónde, es de Argentina, ahí conoció, ahí se formó, y luego se fue a sus misiones. Pues en cualquier lado, con cualquier vocación, en cualquier circunstancia, pues se necesita lana. Entonces, pues hay que ayudar también, ¿no? Hay que ser generosas, ¿no? En esto. Y también tomando en cuenta que las labores cuando son de Dios pues sí se multiplican por todo el mundo, y hay que pensar también en las que ya existen, seguirlas manteniendo. Hay que buscar, ¿no? Esos recursos, y luego pues lo que nosotros podamos aportar con nuestra disponibilidad, que ya lo venía diciendo tantito antes, ¿no? Yo, en mis circunstancias, ¿qué puedo hacer? ¿Yo cómo me puedo mover? ¿Yo a quién puedo llegar? Pues claro que tenemos que pensar. Por eso, bueno, por eso la siguiente diapositiva, pero antes de pasar, pues pensemos, ¿no? Cómo hay tanta gente que sí se ha entregado del todo a esas labores apostólicas y que han perseverado fieles y sin cansancio en el mismo lugar. O hay quienes ni siquiera nos damos cuenta de que existen. Por ejemplo, en el caso del Opus Dei, las personas que trabajan en cargos internos o trabajan en la administración, pues no se ven ni se oyen. Sin embargo, hacen una labor tan potente porque sostienen todo el apostolado, ¿no? Hay misioneros que no sabemos el nombre y están aquí y allá, en el Amazonas, en no sé dónde, en las selvas, con nuestros hermanos indígenas, en fin, y allí están haciendo apostolado, nadie los conoce, pero ahí están haciendo su labor. Hay quienes han suspendido sin problemas su trabajo para dedicarse a otras cosas. Hay quienes han puesto su esfuerzo en una labor distinta a lo que les interesaba de entrada, pero por motivos apostólicos que vale la pena. Han aprendido tantas cosas nuevas, o pues esto, ¿no? Que decía al principio, han aprendido y disfrutado a esconderse y desaparecer, ¿no? Como San Juan Bautista decía, que yo disminuya, pero que él crezca, ¿no? Pues esa es la labor, ¿no? Esa es la labor que hay que hacer, y hay muchas actividades sociales, educativas, benéficas, pero ¿en cuál encajo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Eso es lo que es importante que se facilite, ¿no? Que nosotros pensemos para llegar a más. Y esta clase se está un poco alargando, pero bueno, esta necesidad de llegar a más. No importa si me alargo, ya lo había dicho. 3 videitos y sobre todo, pues esta inyección intravenosa en sus corazones, ¿no? Para lograr hacer algo mucho más efectivo. Bueno, pues nada, no hay que aceptar como encargo impuesto, ¿no? Estos deberes o estas necesidades. Es lo que somos, y pues más vale que seamos lo que somos para ser felices. Y todas estas labores también implican profesionalidad. A ver qué hacemos para aprender, y esto está padre, ¿no? Tener ese sentido de misión, etcétera. Bueno, pues creo que aquí le voy a dejar. Paso a la siguiente diapositiva, que es para que la comentemos y podamos, ahora sí, que compartir, ¿no? Entre nosotras, pues estas ideas.
Bueno, pues 30 segundos para terminar. Entonces, lluvia de ideas, desde hablar por teléfono a tus amigas o amigos, ponerte al corriente, 2 llamadas en esta semana, procurar ayudar al que necesite, darte cuenta, levantar las antenas, mirar a tu alrededor, salir de tu casa con cubrebocas y con todas las precauciones, ver el entorno, pensar qué más puedo hacer, ¿sale? Que tengas un bonito fin de semana, nos vemos la siguiente, con el favor de Dios. Y pues nada, te mando un abrazo hasta el otro lado de la pantalla. Cuídate, bye.